Hola, mi nombre es Natacha Gader y vamos a ver en esta presentación las características de las líneas normalizadas que vamos a utilizar en los ejercicios que realizaremos en representación gráfica. En este caso veremos cuál es la normativa que rige para realizar estas líneas, que sería la norma IRAM número 4502. ¿Qué son las líneas normalizadas? En dibujo técnico, cada tipo de línea que utilizamos, la forma que tiene, el espesor, nos informa distintas características. Es decir, no utilizamos cualquier línea para dibujar una figura o para poner las medidas que tiene, es decir, acotarla. Cada una de esas líneas significan algo y es necesario saber cuál es ese significado para poder realizar planos que puedan interpretar otras personas. Cuando hablamos de normalizadas, quiere decir que hay una regla que debemos seguir, ¿sí? ¿Qué es una norma? Una norma es un conjunto de reglas que se establecen con el fin de regular un comportamiento o una actividad para así mantener un orden. Hay reglas, por ejemplo, sociales, que nos dicen de qué manera nos debemos comportar. Hay reglas jurídicas y también hay reglas de calidad. En este caso, nosotros lo que vamos a ver son las normas que nos importan para el dibujo técnico, ¿sí? Existen distintos tipos de normas internacionales y luego cada país tiene sus normas nacionales. Nosotros aquí en Argentina tenemos las normas IRAM de dibujo tecnológico, anteriormente se llamaban las normas IRAM de dibujo técnico, y que se basan en normas internacionales que son las normas ISO. Estas normas se vienen actualizando a medida que va pasando el tiempo y que van cambiando sobre todo las tecnologías, como por ejemplo actualmente dentro de la norma que estamos viendo, la 4502, hay un apartado que dice de qué manera hay que configurar las líneas en un programa de CAD, como por ejemplo el AutoCAD, para poder realizar los planos. El Instituto IRAM es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación que se fundó en el siglo pasado. En un principio su nombre era el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales y de ahí vienen sus siglas, IRAM. Ahora, la norma IRAM 4502 es la que establece las características de las líneas que vamos a utilizar en dibujo técnico. Y nosotros en nuestros ejercicios vamos a utilizar principalmente 4 de esos tipos de líneas que existen. Y lo que debemos tener en cuenta es que como normativa nuestra propia, elegimos utilizar un grupo de líneas que ese grupo es el grupo C, que lo que nos dicen es cuál es el espesor, ¿sí?, de esas líneas que vamos a trazar. El primer tipo de línea es la línea tipo A, es una línea de trazo continuo, es decir, que no se corta, es de trazo grueso y vamos a utilizar para poder dibujarla un lápiz 2B, que es un lápiz blando. En el caso de las fibras va a ser una fibra 0.8. Esto lo que nos dice es que el espesor de línea que dibuja es de 0,8 milímetros. ¿Y para qué sirve este tipo de líneas? Son las líneas que utilizamos para dibujar los contornos y las aristas visibles de las figuras que realizamos en los planos, ¿sí? Es la línea más importante. Luego tenemos las líneas tipo B. Estas líneas son también de trazo continuo, pero son de trazo fino. Por lo tanto, el lápiz que vamos a utilizar tiene que ser un lápiz duro, como el 2H, y la fibra tiene que ser una fibra 0.1, ¿sí? Es decir, de 0,1 milímetro de espesor. Estas líneas las vamos a utilizar para todo lo que es la acotación de la figura, es decir, para ponerles las medidas a las figuras que realizamos. Así que tanto las líneas de cota como las líneas auxiliares de cota se hacen con este tipo de línea. En el caso de dibujar cortes de alguna figura, el rayado que se hace dentro del espesor de las paredes de las piezas, también lo vamos a usar con esta línea de trazo fino. Y por último el texto, todo lo que escribamos en los planos lo debemos hacer con una línea tipo B. Luego tenemos las líneas tipo E, que son
líneas de trazos cortos, o lo que habitualmente le decimos las líneas punteadas. Tiene un trazo medio, por lo tanto el lápiz para poder dibujar estas líneas tiene que ser un lápiz HB, el más común que tenemos todos, y una fibra 0.4, es decir, 0,4 milímetros de espesor, la mitad de lo que es la línea tipo A. Y con este tipo de línea lo que van a dibujar es los contornos y aristas ocultos de las figuras, ¿sí? Todos esos bordes de las figuras que nos quedan tapados por algo cuando vamos a dibujar. Y el último tipo de línea que vamos a utilizar en nuestros planos va a ser la línea tipo F, que combina trazos largos y trazos cortos. Es una línea de trazo fino, así que también hay que usar el lápiz duro, el 2H, o una fibra 0.1, y se utiliza para marcar los ejes de simetría de las figuras o las líneas de centro, ¿sí? Es una línea muy específica. Tengan en cuenta que estas 4 líneas no son las únicas que aparecen en la normativa, hay más, pero por el tipo de ejercicios que nosotros realizamos en nuestra materia, son las únicas 4 que vamos a tratar. Ahora, ¿para qué usamos estas líneas? Ahora vamos a ver un ejemplo. En este caso, las primeras líneas que vamos a analizar son las líneas tipo A. Fíjense que marcan el contorno de esta figura y que resaltan sobre el resto, ¿sí? Claramente nos tiene que permitir identificar cuál es la figura de todas esas líneas que vemos ahí. Ahora, si nos fijamos en las líneas tipo B, son todas esas líneas mucho más finas que aquí aparecen tanto en las líneas de acotación, líneas de cota y líneas auxiliares, como en el rayado que se ve en parte de la pieza que aparece cortada. Y por último el texto. El texto también está hecho en un trazo fino. En el caso de la línea E, nosotros tenemos aquí 6 líneas que nos están marcando 3 huecos que tiene esta pieza y como podemos ver es bastante más fino que las líneas de contornos visibles, pero así y todo se nota que son más gruesas que las líneas de cota. Por último tenemos las líneas tipo F en los ejes de simetría de esos huecos que tiene esta pieza y en la circunferencia que nos está marcando las posiciones de los agujeros en la pieza. Como pueden ver, si nosotros vemos todo el conjunto de líneas, claramente podemos agrupar los tipos de acuerdo al espesor, ¿sí? Se nota claramente la diferencia de espesor entre un tipo de línea y otro. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para dibujar estas líneas? Como dijimos recién, tienen que utilizar lápices de distintas durezas. Para las líneas tipo A, un 2B, para las líneas tipo E, un HB, y para las líneas tipo B y tipo F, un 2H. Luego las fibras calibradas, aquí es más sencillo porque tenemos el espesor de la línea que dibuja la fibra. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es conseguir las fibras 0.8, 0.4 y 0.1, que son los espesores que vamos a necesitar. Y por último, para cuando llegue el momento en tercer año de dibujar en AutoCAD, ahí directamente se configuran los estilos de líneas en las capas del dibujo y con colores identificamos las líneas que van a utilizar, ya que en la pantalla no podemos ver la diferencia de espesor. Eso lo vamos a ver directamente cuando se imprima el plano y por eso nos ayudamos con los colores para poder identificarlas. ¿Cómo dibujar entonces estas líneas? Aquí les dejo un breve tutorial para que realicen el ejercicio de líneas normalizadas y empecemos a meternos en este mundo del dibujo técnico. Como conclusión,
Debemos tener en cuenta que para poder dibujar las líneas correctamente, lo que necesitamos es practicar. Con la práctica van a poder aprender a utilizar los distintos tipos de instrumentos de dibujo, ya sea los lápices o las fibras, y poder trazar esas líneas y que se note claramente su diferencia. Es un ejercicio de paciencia y constancia, así que a no desesperar y mucha suerte.